¿Qué es lo que indica la tangente de un ángulo? La tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo lo que indica es la razón geométrica que se da entre el cateto opuesto al ángulo con respecto al cateto adyacente. Lo que pasa es que esta razón geométrica adquiere su carácter de razón trigonométrica en el momento en que se relaciona esa razón entre los catetos con respecto a un ángulo. En el caso puntual que estamos analizando aquí, el ángulo en mención es 37 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo alfa de 37 grados que está aquí indicado en esta parte de la pantalla. Ese ángulo tiene un cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto al ángulo alfa? Pues el cateto opuesto al ángulo alfa es este. ¿Cuál sería el cateto adyacente al ángulo alfa? El cateto adyacente al ángulo alfa es este. La tangente de ese ángulo es lo que se conoce como una razón trigonométrica, que lo que hace es comparar dos magnitudes lineales de dicho triángulo. En este caso, la tangente se definió como la razón geométrica que conforman el cateto opuesto con el cateto adyacente al ángulo. ¿Y cómo debe interpretarse? La tangente de 37 grados debe interpretarse de múltiples maneras. Por ejemplo, una forma es un número que relaciona las veces que cabe el cateto adyacente al ángulo de 37 grados en el cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Si buscamos el valor de la tangente 37 en la calculadora nos da 0,7535540501. Significa que ese cateto adyacente está inserto 0,7535 veces en el cateto opuesto a 37 grados. Pero hay una manera más elegante de interpretar, que es esto. La tangente de 37 grados siendo 0,7535540501, lo que indica es que el cateto opuesto al ángulo de 37 grados representa alrededor del 75.35% de lo que vale el cateto adyacente. Eso es un dato relevante, es un dato no menor. Porque si yo interpreto que la tangente de 37 grados es 0,7535540501, lo que me está indicando es que el cateto adyacente es más grande que el cateto opuesto, puesto que el cateto opuesto es alrededor del 75.35% de lo que vale el cateto adyacente. Entonces, formas de interpretar un valor numérico a partir del concepto de lo que es la razón trigonométrica tangente.